fácil, digo yo. Es un título provocador, o en todo caso que pretende ser provocador, y ojalá tengan ustedes la paciencia de seguirme estos escasos minutos para repasar algunos asuntos que comienzan a tornarse importantes, yo diría urgentes y acuciantes, verdaderos jamones del sándwich de los que no nos estamos ocupando, toda vez que la agenda argentina ha sido una vez más intoxicada con el pasado. Estamos hablando de los montoneros, de Greiber, de Helvar, etc. No se trata de no hacer memoria, no ha sido esa nunca mi actitud en la vida, todo lo contrario, sino del uso de la memoria con fines aviesos. Pero de cara a este presente y al futuro, cuando estamos prácticamente a un año de la renovación de la jefatura política de la Argentina, en las fuerzas que se denominan opositoras, porque no hay tal cosa como la oposición, hay radicales, hay coalición cívica, hay GEN, hay socialistas, hay propuesta republicana, hay peronismo federal. En esas fuerzas, ¿qué es lo que se piensa sobre este rápido listado de temas que he hecho casi al correr de la máquina? Porque de esto no se habla, de esto no se discute, y el kirchnerismo o antikirchnerismo termina empobreciendo dramáticamente la agenda política. ¿Qué hará un futuro gobierno, cualquiera sea el del peronismo federal, del acuerdo cívico, o del oficialismo con los subsidios, por ejemplo? Tema que en más de una oportunidad José Antonio ha tratado con tanto detalle y con tanto conocimiento. ¿Se seguirá subsidiando al transporte? ¿Seguiremos sin pagar el precio real del transporte en la capital federal como privilegiados el resto de la Argentina? ¿Cómo se descomprime la bomba de los subsidios? Hay que opinar sobre esto, hay que postular. En segundo lugar, Aerolíneas Argentinas. ¿Es importante que la Argentina tenga una línea de bandera? ¿Por qué no la tiene Brasil, por ejemplo? ¿Por qué no la tiene Chile? ¿Le fue tan mal a LAN? ¿Cuál es el sentido de una línea de bandera? ¿La quieren los radicales? ¿La quiere propuesta republicana? ¿De qué sirve? ¿Hay que pagar todo lo que haya que pagar para tenerla? Eso es un debate, por ejemplo, que sería importante llevar adelante. El manejo de los medios estatales, que hoy fue una vez más motivo de la agenda, ¿cómo será? ¿Con ley o sin ley? ¿Seguiremos teniendo una televisión, en caso de que haya cambio de gobierno, eminentemente partidaria y gubernamental? ¿Una radio nacional eminentemente gubernamental? ¿O realmente volveremos a los tiempos en la década del 80 con Alfonsín, por ejemplo, porque esto hay que decirlo, no se puede ser sobre esto demasiado ambiguo, en donde había peronistas, radicales, de todo? Claro que eran del gobierno, y no había una ley y el país no tenía en ese momento la necesidad tan acuciante, pero el nivel de pluralidad era infinitamente superior. ¿Cómo será en el futuro? ¿Cómo se va a discutir eso? ¿Qué se propone para ese futuro? En cuarto lugar, se habla... Por ejemplo, lo he escuchado al doctor Ricardo Alfonsín hablar de distribuir riqueza. Es muy buena la propuesta. ¿Quién puede estar en desacuerdo con distribuir riqueza? No veo que se hable en la agenda política de crear riqueza. ¿Cómo estamos parados de cara al tema de la productividad? ¿La Argentina es un país que tiene buen nivel de productividad o es una palabra que no puede ser mencionada porque es reaccionaria, es neoliberal, como se la quiere castigar? ¿La Argentina se puede plantear redistribuir lo que hoy día tiene con lo que tiene o tiene que crear un poco más de riqueza para satisfacer las necesidades mínimas? En sexto lugar, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el orden público? Se ha consagrado el derecho a la protesta. Es muy bueno, es muy sano. La Argentina en ese sentido es una cotidiana experiencia de democracia callejera. ¿Hasta dónde? ¿Se podrán bloquear fábricas? ¿Se podrán liberar molinetes? En el futuro, ¿cómo nos manejaremos respecto de la protesta pública? Después de tantos años que han pasado desde el colapso de 2001. Sobre eso hay que opinar y hay que postular cosas sin temor a ser calificado de reaccionario o de revolucionario. Hay que ser calificado como una persona del Estado de Derecho. Es una pregunta. En otro orden de cosas, reasignaciones presupuestarias por el Congreso que han cancelado. ¿Se seguirán utilizando? Un gobierno no kirchnerista, ¿cómo manejará el presupuesto? ¿Se esclavizará la ley de presupuesto o la retocará como ha hecho Kirchner de todos estos 7 años? ¿Seguiremos con buenas relaciones con Hugo Chávez? ¿No diremos nada de lo que es hoy prácticamente un régimen de partido único con medios totalmente estatales? ¿Eso es no intervención o tendremos una posición un poquito más clara, más cercana a la de países que han tomado distancias de Hugo Chávez? En materia ya más profundo, ¿qué opina la oposición del concepto de meritocracia, de merecimientos? José Mujica, 13 años en un pozo, dirigente Tupamaro, un hombre revolucionario si los ha habido, acaba de plantear la semana pasada en el Uruguay, acá nomás, a 40 minutos de avión, la necesidad de comenzar a pagar los salarios públicos del Estado uruguayo en función del sacrificio y capacitación
capacitación, ¿alguien se anima a decir eso en la Argentina? Lo calificarían de fascista. Y no es fascista. Está hablando de merecimientos, por ejemplo. Temas que yo no veo que se hablen en la agenda pública. Tampoco se habla de reentrenamiento, de formación para poder pelear al desempleo. La asignación universal para los hijos es una medida muy buena, pero tenemos el aparato de control para que sea realmente una medida que tenga una eficacia y sobre todo tenga una transparencia como debería tener. Coparticipación federal, cómo se va a manejar el presupuesto de ciudades y de provincias, retenciones, control de precios. La cancelación de las licencias de exportación, ¿se seguirá usando eso? ¿Nos sabremos de abstener de eso? En materia de terrorismo internacional, ¿la Argentina tendrá una posición siempre firme o andará coqueteando con que, bueno, que el terrorismo es producto de la miseria del imperialismo? Y en definitiva, todo lo que implique una transgresión será siempre permanentemente justificado porque eso es el producto del consenso de Washington. Son muchas las cosas que yo podría decir, pero quería detenerme en esto porque comienza a importar, nos debería importar la discusión de fondo. ¿Qué hará un gobierno no kirchnerista, cualquiera sea su orientación, peronista o radical socialista, si llega al poder el año que viene? Con la contundencia de Pepe Liayev, levantando un poco la mirada, teniendo una mirada estratégica que muy bien nos viene para salir un poquito de tanta locura del vértigo cotidiano de la información y de la agenda que